Está Marcia Collazo con nosotros. Buen día, bienvenida, Marcia. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando estos días de frío? Y bueno, uno se arregla como puede, ¿no? Y estudiando historia, además, aprendés que, bueno, que nos tenemos que llamar dichosos de contar con los medios que hoy tenemos para arrimarnos al fogón. Sí, justamente, porque, porque nada. En todo caso, bueno, ya que hablamos de 1830, en aquella época combatir los fríos era casi misión imposible, ¿no? Pero ya te adelanto que dentro de poco, en algún momento te voy a proponer hablar justamente del frío, los inviernos, mirá vos, los inviernos de aquel Uruguay, ¿no? De aquel Uruguay del siglo XIX, para las clases acomodadas y para los pobres. Un tema, Claro. Ya lo vamos a conversar. Buenísimo, Pero entonces. sí, se arreglaban como podían. Bueno, lo cierto es que mañana recordamos un nuevo aniversario de la jura de la Constitución ocurrida en 1830. ¿Y qué reflexiones tenés para regalarnos? Y bueno, en el tema, como todo tema de esta enjundia, no se puede resumir en breves palabras, por lo tanto vamos a tener que elegir un enfoque principal. Yo diría que yo tengo 3 grandes enfoques sobre este tema. Uno de ellos es lo anecdótico, que no deja de ser interesantísimo, que justamente lo anecdótico lo relata nuestro gran cronista del siglo XIX, que fue Isidoro de María, que gracias a Isidoro de María, que tal vez no tuvo un rigor histórico sobresaliente, pero que hizo un gran esfuerzo, tenemos testimonios maravillosos de varios momentos de nuestra historia. Y Isidoro de María tenía 15 años cuando se jura la Constitución. Ajá. Era un chiquilín, y entonces nos dejó ahí un cuadro variopinto de lo que fue el juramento, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también tenemos que recordar el contenido de la Constitución, que excede obviamente la columna de hoy, porque el contenido de esa Constitución, que fue bastante loable en su momento para las herramientas metodológicas con las que se contaba en Occidente, no obstante tiene una cantidad de falencias, ¿no? Una de las principales falencias de la Constitución fue no haber previsto la coparticipación política, que de repente, bueno, podríamos decir no la podía prever, bueno, no sé hasta dónde, porque ya de hecho existían 2 bandos que se venían perfilando desde 1827, por lo menos, pero bueno, y eso va a ensangrentar a nuestro país durante muchísimos años del siglo XIX. Claro, claro. Sí, eso es otra cosa que... Bueno, y la tercera reflexión que me parece que vale la pena, por dar titulares, que vale la pena que la gente haga, es, bueno, la injerencia, yo diría, terrible, ¿verdad? Y tal vez vergonzosa, la injerencia de las potencias extranjeras en el proceso, ¿verdad? Jurídico, político, social que lleva la Constitución, y en la revisación del texto de la Constitución, que fue sometido al estudio de lo que ellos llamaban las altas partes contratantes, ¿no? Que eran, bueno, justamente digo, las 3 potencias que suscribieron la Convención Preliminar de Paz en 1828, por la cual se terminó oficialmente la dominación brasileña en nuestro territorio, y que eran, bueno, Brasil, Argentina e Inglaterra. Por eso es que las imágenes, entre comillas, que conocemos de ese tiempo, el cuadro de Blanes, por ejemplo, uno ve flamear esos 4 pabellones, ¿no? Esos 3 pabellones. Claro. Bueno, ahí tenemos de vuelta a Blanes, sí, que en algún momento podemos volver a él a propósito de esa pintura, ¿no? Pero sí, claro, ahí estás viendo un lenguaje, lo estás viendo, pero bueno, hay muchas maneras de escuchar la voz de la historia, ¿no? Y a través de la pintura es una de ellas. Esa vigilancia, esa amenaza perpetua, esa intromisión, esos intereses que no cesaban, tanto de Argentina como de Brasil, y que van a seguir durante mucho tiempo más. Ahora me estoy acordando, hablando contigo, que por ejemplo en 1854, fíjate tú, o sea, ya 24 años después de estos momentos, un diario de Río de Janeiro que se llamaba O Cruzeiro saltó con una noticia bomba. La noticia bomba era que el gobierno
brasileño estaba haciendo gestiones en Europa, ante Inglaterra especialmente, para volver a crear la provincia de Cisplatina en la República Oriental del Uruguay. No, una barbaridad, 1854, año en el que muere Lavalleja, y que había muerto, 13 de enero muere Lavalleja, y había muerto unos meses antes, Rivera, y había muerto unos meses antes Lavalleja. Se había formado un triunvirato en nuestro país, porque la inestabilidad política era brutal. Fíjate que el diario de Río de Janeiro publica esta noticia, y uno dice, ¿será una fake news? Bueno, no lo era. Claro. Por eso digo, nuestra Constitución nace hackeada por las ambiciones de diferente orden, por supuesto, de Argentina y de Brasil, y la injerencia de Inglaterra, que de repente podríamos decir que no tenía ambición política explícita, pero sí tenía, un control vigilante por motivos comerciales, ¿no? Exacto. Y bueno, así que bueno, esos son los tres grandes perfiles que deberíamos tener en cuenta. Con respecto a lo anecdótico, te voy a contar algo de lo que dice Isidora María. Se hizo en un día muy frío. Uno se pregunta, ¿pero por qué se juró un 18 de julio la Constitución y no se esperó de repente, yo qué sé, a septiembre, octubre, ¿no? O marzo? Y esto se debió en parte a los apuros de Lord Ponsonby, el mediador inglés que creó la fórmula, digamos, ¿no? De lo que él llamó el Estado tapón, porque él ya era un hombre experimentado en estas lides de crear estados tapones, ya lo había hecho en África. Y no es que nosotros seamos un estado tapón, yo quiero aclarar esto, son maneras de interpretar la historia. Lo que está claro es que nuestra independencia surge de una manera muy polémica, eso sin duda, y nuestra creación como país también surge de una manera muy polémica. O sea, vamos a dejar de lado, simplemente vamos a recordar fugazmente la visión de una Liga Federal de los Pueblos Libres de José Artigas, que obviamente no incluía, ¿verdad?, en sus previsiones la creación de un Estado independiente. Sí, claro. Sino en todo caso una unión basada, por supuesto, en los principios federales de la autonomía de cada territorio, pero una unión al fin. Bueno, eso no se dio. Y después hay quienes hablan de que el Estado tapón que de alguna manera creó Lord Ponsonby para zanjar las disputas entre Argentina y Brasil, condicionó hasta nuestra visión de la patria, O sea, esto da para mucho. Yo creo que trasciende el tema puntual de la historia, y debería ser objeto de consideraciones de la ciencia política, de la sociología. Es riquísimo este tema, Uh-huh. Pero bueno, así nacimos. Y entonces cuenta Isidora de María, y se hizo el 18 de julio porque las altas partes contratantes, entre comillas, se tomaron su tiempo. Y al final nos apuraron. ¿Pero qué quiere decir con que se tomaron su tiempo? Revisaron el texto constitucional, ¿verdad?, para ver si se adecuaba a sus intereses. Uh-huh. Porque fíjate, ¿te acordás de la Cruzada Libertadora, 1825? ¿No? Las leyes de la Florida, de independencia, de unión, de pabellón. Bueno, eso fue un movimiento que nunca más se terminó. Ese movimiento debía desembocar en alguna independencia de nuestro territorio, ¿verdad? Después vino la toma de las Misiones por Rivera y hackeó de alguna manera y rompió un poco el equilibrio inestable de la dominación brasileña. Después vino Lord Ponsonby, ¿verdad? Y dijo, bueno, acá se terminó, vamos a realizar una convención, un pacto, un contrato, que se llamó la Convención Preliminar de Paz, y entre nosotros se formó una comisión de asuntos constitucionales. Eso hay que decirlo, fuimos nosotros los que redactamos la Constitución. No fueron los extranjeros, fuimos nosotros. Y nos llevó 2 años más o menos. La Comisión de Asuntos Constitucionales se creó en 1828, se conformó en la ciudad de San José, estuvo unos 2 años, hizo un trabajo, yo diría, bastante respetable. Sí. Te digo, entre algunos de los constitucionalistas están famosas calles
¿no? Como Miguel Barreiro, Juan Benito Blanco, Alejandro Chucarro, Ramón Massini, Juan María Pérez, te nombro algunos. Que la gente sepa, ¿verdad?, que esas calles se llaman así más que nada recordando que estos personajes fueron constituyentes. Y bueno, llegó a redactar una constitución muy prolija, que tenía antecedentes de textos constitucionales de Francia y de Estados Unidos. Ajá. Y que organizaba nuestro país bajo una forma republicana representativa, con separación de poderes. Pero no era un Estado federal, era un Estado unitario, absolutamente unitario. Era un Estado republicano, como dije, y era un Estado confesional, también hay que decirlo, porque se expresaba que la religión oficial era la católica. Sí, pero en todo caso, hijo bien de su época, ¿no? ¿O merece sí. otra posible lectura? No, hijo de su época, pero hasta por ahí. A ver. Porque entre nosotros ya existía el germen de un autonomismo en ese sentido impresionante, que se debe a muchos factores, pero que la separación Iglesia-Estado va a empezar a dar coletazos, va a empezar a dar manifestaciones desde muy pronto, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en el gobierno de Bernardo Berro, que gobernó de 1860 a 1864. Fíjate, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y ya los enfrentamientos con la Iglesia eran fuertísimos. Fuimos por lejos los primeros en secularizar cosas, como por ejemplo la secularización de los cementerios durante el gobierno de Bernardo Berro, ¿no? Un suicida, a suponer. Claro, claro. La Iglesia no lo enterraba en el cementerio. Mirá que era tremendo esto desde el punto de vista del impacto social. Y un masón que pasó durante el gobierno de Berro, bueno, pues no lo quisieron enterrar en Tierra Santa, digamos. Uh-huh. Se armó un lío que ni te cuento. Y se llegó a la secularización de los cementerios. Por eso te digo, y a mediados del siglo XIX, ni siquiera estoy hablando de lo que fue luego el movimiento de secularización ya durante el militarismo, fines del siglo XIX, ¿no? Entiendo. Tú dices que la opción de Estado confesional que finalmente tiene la Constitución de 1830 no era inexorable que lo hubiese tenido. No. Y además no había una tradición tan fuerte de unión a una religión oficial en nuestro país. Perfecto. Bueno, después otras cosas que se podían decir. Pero por ejemplo que no todo el mundo votaba, por ejemplo, ¿verdad? No, claro, eso es otra cosa. Perdón, corrijo, no todo el mundo era ciudadano, entonces por eso el derecho al voto. La cosa era, sí, o sea, había una grave restricción del derecho al sufragio. Se privaba de la ciudadanía, como tú acabas de decir, a mucha gente, era una barbaridad. Fíjate, analfabetos eran el 80% y me quedo corta, Mujeres eran el 50%, más o menos. Uh-huh. Esclavos, porque hay que decir que lo que se sancionó fue la libertad de vientres, más concretamente artículo 131, ¿verdad? ¿Qué se dijo? En el territorio del Estado nadie nacerá ya esclavo. Queda prohibido para siempre su tráfico e introducción en la República, cosa que entre nosotros se violó desde el primer día. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. No solamente lo violaron los brasileños asentados en nuestro país, que tenían esclavos a la vista y paciencia de todo el mundo, y que siguieron teniendo, sino que además muchos compatriotas nuestros se siguieron dedicando al lucro del tráfico de esclavos, bueno, en fin. Te diría que, pero por lo menos, bueno, se sancionó, nadie nacerá ya esclavo, entonces libertad de vientres. Pero claro, la gente que todavía era esclava podía votar, no podía votar, así que sumales, analfabetos, mujeres, esclavos. Después tampoco podían votar los peones jornaleros, los soldados de línea, los deudores del Estado, los ebrios, los procesados con causa penal. Pero acá necesito volver a preguntarte para no caer en la tentación anacrónica, ¿no? Era, por decirlo de algún modo, natural, lógico, previsible que
estuvieran vigentes esas fuertes restricciones, o así como en Uruguay ocurría eso, en otros lugares en el mismo tiempo, sin embargo, eran más amplios, más liberales, más... No, ocurría así. Okay, ocurría porque además, más o menos así, haciendo un esfuerzo de síntesis, te diría que el asunto era que el sufragio recién estaba empezando a aparecer en los constitucionalismos de Europa, y se lo miraba con gran recelo, sobre todo porque se consideraba que el pueblo en general no estaba preparado desde el punto de vista formativo para ejercer un derecho tan relevante como era el derecho a elegir a los gobernantes. Entonces, bueno, un peón jornalero, un sirviente a sueldo, una mujer, no podían tener el derecho al sufragio porque, bueno, de repente hacían un uso malo, pobre, deforme. Sí, claro. Para esto estamos preparados solo unos pocos. Exactamente. Cosa que te voy a decir que duró muchísimo tiempo, pero bueno, el voto de la mujer ya todos sabemos. Yo publiqué en mi última columna en Caras y Caretas fue hablando de eso justamente, ¿no? Los entretelones del voto de la mujer en Cerro Chato, ¿no? Que tampoco es que no estamos hablando de la habilitación del sufragio femenino, solamente fue muy puntual. Así que bueno, y después, siguiendo con nuestro tema, después que se termina esta labor, que fue, como te digo, bastante prolija, bueno, pues fue revisada esa Constitución por los gobiernos contratantes. Bueno, cuando la aprobaron, por decir así, los festejos fueron tremendos, una gran alegría, lo cual demuestra una vez más la formación de la identidad en proceso, ¿no? Del Uruguay. Se juró en cada plaza del país, en cada pueblo, en cada villa. Impresionante, ¿no? Cada una de estas localidades según sus medios, pero mirá que llegó a haber en pleno invierno, bueno, funciones de teatro, por supuesto, pero también llegó a haber actuaciones de comparsas de máscara, Eso existe el testimonio. Y los festejos más sonados, ¿dónde habrán sido? En Montevideo. Y duraron, te diría, hasta la puesta del sol, no creo que mucho más porque el frío debía estar muy grande. Claro. Se dividieron los festejos, Fueron, de mañana se tomó juramento a los miembros de la propia asamblea, ¿no? Al gobernador provisorio, que era Juan Antonio Lavalleja. Recordemos que todavía, muy importante, el día que se jura la Constitución no teníamos presidente, como es lógico, o sea, lo vamos a tener cuando hagamos uso de, bueno, las normas de la Constitución y procedamos a elegir un presidente. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Quiere decir entonces que lo que se hizo fue tomarle juramento a Lavalleja, al gobernador provisorio, se tomó juramento a los jefes superiores del ejército, a los funcionarios, etcétera, bueno. Y esto duró muchísimo, por otra parte, porque imagínate que dentro de todo eran unos cuantos los miembros del ejército y los miembros de la administración. Y después vino el ritual popular, que para mí fue el más bonito de todos, que es el que cuenta Isidora de María, con lujo de detalles, ¿no? Dice que se hizo un estrado en la Plaza Matriz, ¿no? En la Plaza Constitución, justamente de ahí viene el nombre, un estrado todo decorado con banderas patrias, y se invitó a subir a esta tarima a todos y cada uno de los miembros del pueblo, bueno, hombres en este caso, por supuesto, y dice que se apretaban, aquello era una gritería, los empujones, los apretujes para subir antes, iban subiendo de a uno frente al pobre alcalde ordinario de Montevideo, que se quedó afónico de tanto repetir, seguro, imagínate, de tanto repetir el juramento, ¿no? Bueno, y esto mismo se hizo en todos lados. Entonces, ¿y cuando decís en todos lados, a qué te referís? En todas las localidades del país. Bien. En chiquito, pero se hizo. La foto de Blanes es solo de Montevideo, ¿no?
Claro. Pero te quiero contar. Estamos ya casi en el final. Te digo para que manejes tu tiempo. Quiero cerrar con esta frase de mi querido Barrán, José Pedro Barrán. Mirá lo que nos dice Barrán de nuestra primera Constitución. Dice, era una fina porcelana francesa que cayó entre las pezuñas cimarronas de nuestros protagonistas políticos, especialmente los caudillos y sus huestes. Qué fuerte esta frase de Barrán. Uh-huh. Una fina porcelana francesa que cayó entre las pezuñas cimarronas de nuestros caudillos y sus huestes. Sí, porque imagínate que desde el primer día Rivera llegó a decir, bueno, la Constitución, no sé qué, no sé cuánto, bueno, se molesta mucho, habrá que quemar ese librito. Después te cuento la próxima, en la próxima columna alguna otra cosita. Bueno, mi querida, abrigate este fin de semana, te dejo un beso bien grande y feliz día de la Constitución mañana. Muchas gracias, Alejandro, lo mismo para ti y para la audiencia. Antes, por favor, decime si estoy a tiempo de sumarme a tu curso de historia, amiga. Siempre se está a tiempo. Nosotros acabamos de dar las 2 asambleas orientales y estamos preparándonos para iniciar el estudio del Éxodo Oriental de 1812. Bien, y si yo quiero más información y conocer los detalles de cómo sumarme, ingreso, te mando un correo electrónico, ¿no es cierto? Exacto, Alejandro. Collazo, con Z, Marcia, collazomarcia@gmail.com. Así mismo, collazomarcia@gmail.com. Bueno, que tengas... ¿y las clases en línea, qué días y a qué horas son? Los que se quieren sumar en línea son los lunes de 15 a 16 y 30, y los que no pueden en ese horario, pero igualmente quieren participar, tienen la posibilidad de recibir todo el material en imágenes de texto y de fotografías, etcétera, todo el material, que estamos hablando de casi 500 láminas, solo de Revolución Oriental, y además cada una de las clases grabadas. Así que los animo a sumarse. ¿Y los participantes en línea, en vivo, pueden formular preguntas o hacer comentarios? Por supuesto. Sí. Bueno, eso es lo más lindo de todo, realmente. Bueno, querida amiga, te dejo un beso grande y gracias, Lo mismo para ti, que pases muy bien. Recuerden, collazomarcia@gmail.com es la dirección electrónica para contactarse con nuestra querida y admirada Marcia Collazo, que en sus caminos de la historia hoy nos habló de la jura de la Constitución de 1830. Ya volvemos con La Mañana en Camino.